When I started writing Naked Lunch, people offered their opinions. Disgusting, they said. Pornographic, un-American trash. Unpublishable. Well, it came out in 1959. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta transmisión de la 13 edición de la Feria Internacional del Cine de Manizales. En la programación de este año, que tiene un eje curatorial alrededor de la locura, y dentro de una curaduría especial que se llama Hemos liberado la fuerza de los elementos y de los demonios eléctricos, tenemos dos películas españolas de los años 70 que de alguna manera tienen algún vínculo. Ahorita lo hablaremos con el director de una de ellas, que son Arrebato de Iván Zulueta y El desencanto del maestro Jaime Chávarri, quien está aquí con nosotros y a quien quiero saludar muy calurosamente y agradecerle por esta película que pueden ver las personas que están en Manizales y que seguramente han visto muchas personas en Colombia. Y pues quisiera empezar antes de saludarlo, o después de saludarlo mejor, pues maestro, por preguntarle un poco por esa época. Esta es una película que se estrena en 1976 y que coincide con un momento crucial para tu país, para España, que es la transición, lo que se conoce como la transición. Entonces, pues quería que empezáramos por ahí, como por hacer un contexto de esta época que creo que es importante para entender por qué la película fue tan determinante para toda una generación de espectadores españoles y que después se volvió una película también importante para espectadores de otros países. Si quieres, empezamos por ahí con mi saludo cordialísimo y mi alegría por verlo, así sea virtualmente. Muchas gracias, Pedro, cuando quieras. Bueno, entonces Hazme hablemos de esa preguntas época. concretas. Sí, Hazme preguntas muy concretas. Sí, la pregunta es por 1976, el año de estreno de la película. ¿Qué estaba pasando, qué estaba pasando en España y por qué ese contexto ayuda a entender la importancia de la película para el público español? Pues mira, la película se rodó cuando Franco todavía estaba vivo, en los años 74 y 75. Y sabíamos que iba a tener muchos problemas con la censura, porque había una censura muy fuerte todavía en España, sobre todo lo que se refería a política, sexo, drogas y tal. Pero Franco se murió cuando la película estaba en proceso de postproducción, no estaba todavía terminada. Entonces, ya muerto Franco, la presentamos a censura, pero la censura seguía siendo un poco la misma de la época de Franco y la prohibieron. Entonces dejamos pasar un poco de tiempo y al final la aceptaron con un mínimo cortecito de una frase de Leopoldo María Panero. Entonces, bueno, la película se estrenó. Se estrenó en 4 cines pequeños, lo que nosotros llamábamos cines de arte y ensayo, y a la semana la quitaron de 2. O sea, la gente no iba era una película en blanco y negro, de gente hablando, y la gente no sabía lo que era. A mí no me conocía nadie, a Panero tampoco, entonces era muy raro. Y de repente, más a través de las revistas de literatura y tal, que de las revistas de cine y de la crítica, empezó a correr la voz de que la película era interesante y que había que verla, y la película se mantuvo un año en cartel en Barcelona y casi un año en Madrid. En muchas capitales ni se estrenó, pero digamos que en las grandes capitales fue un acontecimiento. Y luego había una casualidad que hoy en día no es nada importante para ver la película o para apreciarla, es que la película se leyó en ese momento que acababa de morirse Franco, con una reflexión sobre la muerte del padre, y Franco, el dictador, había sido un poco el padre. Eso no era intención nuestra, ni hace falta ahora para la película, pero de hecho se leyó así. Y eso colaboró a que, como había una gran curiosidad por el cine que se iba a hacer cuando se muriera Franco, aunque la película se hizo cuando todavía vivía, pues era un poco de lo primero que se estrenaba, que ya la gente no estaba acostumbrada a ver este tipo de... Todavía la gente no estaba acostumbrada a ver este tipo de cine, ¿no?
Maestro, me sorprende algo que dice y es que a Panero no lo conocían. Bueno, Leopoldo Panero, el padre, el patriarca, había muerto en 1962 y la película, pues de hecho empieza como con un material de archivo de un homenaje que le hacen en Astorga, ¿no? Sí, Pero ¿cómo? pero no es de archivo, lo rodé yo, Ah, no en es de archivo. 1900. Sí, sí, sí. No, no, aprovechamos el principio de la película para rodar ese homenaje que se le hacía en Astorga. Ese fue el primer rodaje que tuvimos. Que la película empezó como un cortometraje Sí. y luego se fue convirtiendo en un largometraje. Bueno, pero entonces, ¿Panero no era conocido o estaba siendo olvidado? Porque esa afirmación me sorprende de que no era conocido, porque pues lo que uno lee es que era el poeta oficial del franquismo, era un poeta falangista. Y entonces, ¿cómo es eso de que no era conocido? Sí era una figura de referencia, Porque digamos, digamos que el mundo franquista y el mundo cultural estaban bastante reñidos. Ujú. Entonces, lo que se consideraba culturalmente franquista no formaba parte de la cultura real del país. Era una cultura artificial, era una cultura impostada, ¿no? Entonces, Panero no era un poeta popular, aunque es verdad que se le consideraba el poeta oficial, porque era el único poeta de cierta categoría que de alguna manera estaba al lado de Franco. Todos los demás estaban absolutamente en contra. Entonces esto le daba una situación que le hacía conocido en cierta derecha, pero totalmente no tenido en cuenta en el resto del mundo cultural. Bueno, para quienes nos ven y no han visto la película, pues fundamentalmente se trata de un acercamiento de Jaime a la viuda Felicidad Blanc y a los tres hijos de Leopoldo Panero, que son Juan, Leopoldo y Michi. Entonces, quiero preguntarle primero, porque sí, también sabía que la película inicialmente era un cortometraje de 40 minutos. eh, ¿Por qué decidió hacerla y cómo se acercó a esta familia y tenía algún vínculo con ella o algún interés especial por lo que esa familia significaba y cómo se dio ese primer acercamiento? Pues mira, yo he sido siempre un director de encargo Ujú. y se considera que El Desencanto es un poco mi gran película de autor, ¿no? Pero es mentira. A mí jamás se me hubiera ocurrido hacer una película como El Desencanto. Fue un productor que era el productor más importante que había en España en ese momento, que era Elías Querejeta, que me dijo, ¿por qué no haces un corto sobre la familia Panero, que cuando se murió el padre tuvieron que vender todos los libros y no sé qué? Y yo conocía al hermano pequeño, a Michi, lo conocía socialmente, y no era una persona que me caía especialmente bien. Entonces me daba una pereza espantosa el proyecto que Elías Querejeta me estaba ofreciendo. Pero me dijo, conoce a Felicidad, vete a conocer a la madre. Y entonces ella era recepcionista en el Ministerio de Cultura, fui a verla, comí con ella y me pareció un personaje completamente fascinante. Y eso fue ella la que me decidió hacer el corto, que no era un corto de 40 minutos, era un corto de 15 o 20, porque si no ya era un mediometraje y no había presupuesto. Entonces empecé a grabar muchas horas de cinta con sobre todo con Leopoldo María, porque Juan Luis, el hermano mayor, entró siempre con mucha desgana en la película, no le interesaba mucho. Michi era un poco el promotor, el que le interesaba, porque Michi pensaba, Michi tenía ciertas ambiciones literarias y periodísticas y pensaba que la película le iba a upar mucho dentro de este mundo, ¿no? Entonces yo empecé a grabar muchas horas con Leopoldo María, el poeta al que no conocía y que me fascinó desde el primer momento. Era quizá la persona más inteligente y más brillante que yo he conocido en mi vida. Pero él decía que grababa las cintas, pero que no nos garantizaba si iba a estar en la película o no. Eran cintas de audio solamente. Entonces, por eso él se incorpora tarde en la película misma y además lo hace en un cementerio, porque él quería incorporarse en un cementerio. Y solo rodó 2 días. Todas las entrevistas de Leopoldo María están rodadas en el mismo día y luego el día del cementerio. Y en cambio con el resto de la familia se rodó durante año y medio. Y había una mini estructura para la película, que era el relato de la muerte del padre contada por la madre y por los 3 hijos. Pero era lo único que teníamos de estructura. Todo lo demás se fue haciendo en montaje. O sea, es una película que se hizo en montaje. No había guión, no había pautas para seguir, no la fuimos haciendo a medida que la montábamos.
pensábamos, hay que rodar más, rodábamos más, seguíamos montando así durante año y medio. Bueno, ya volveremos a eso un poco, maestro, porque claro, la presencia de Elías Querejeta en el cine español de la época es fundamental. Él está también al Claro, lado claro. del cine de directores cruciales de ese momento como Carlos Saura y Víctor Erice. Pero entonces tengo la impresión de que lo que le interesaba a Querejeta de esta familia es que era un poco una familia venida a menos, ¿no? Una especie de aristocracia, entre comillas, venida a menos, y que eso le pareció que tenía Pues potencial, digamos. era la experiencia que tenía potencial para un corto. Ujú. Entonces yo, que en esa época viajaba mucho fuera de España para ver cine, vi dos documentales de largometrajes, que eran Grey Gardens, que no me acuerdo de quién es, era un documental muy famoso, y el otro era A Bigger Splash, sobre el pintor de Bill Cosby. Y entonces me di cuenta de que se podía hacer un largometraje con un documental, cosa que a mí nunca se me había ocurrido. Yo jamás me había acercado al documental, ni había pensado que iba a hacer documentales. Entonces empecé a ver que lo que habíamos rodado no nos cabía en el formato de película que Elías había pensado y que había que hacer un largometraje. Y ahí Elías lo aceptó inmediatamente. Era una película muy barata, se rodaba en blanco y negro, no había un equipo fijo, entonces era fácil ir coordinando los diversos rodajes. Además de la censura de esta oficina heredada del franquismo, que no se había transformado a pesar de que Franco se había muerto, la película fue, si entiendo bien, censurada en el Festival de Cine de San Sebastián, no se pudo presentar ahí. Fue todo lo contrario, fue todo lo contrario. La película estaba invitada al Festival de Cine de San Sebastián, oficialmente invitada a competición. Pero habíamos pactado, Elías Querejeta era vasco, y en ese momento había muchos problemas en el País Vasco. Entonces habíamos pactado que si en el momento del festival había problemas, nosotros retirábamos la película, porque los problemas eran generalmente la policía zurrando a los vascos, ¿no? Entonces, bueno, era un poco... Y en efecto, hubo tantos problemas ese año que a la pobre actriz mexicana Dolores del Río la apedrearon al entrar en el cine, o sea que realmente había problemas. O sea, la gente de San Sebastián estaba en contra del festival, porque le parecía un lujo en un momento en el cual el país estaba muy conflictivo. Y nosotros éramos partícipes de eso y retiramos la película. Sí, fue exactamente eso lo que pasó. Me habla usted de que censuraron, esta oficina censuró una frase de Leopoldo María. Esa frase tenía que ver con sus experiencias sexuales homosexuales en la cárcel, entiendo, ¿no? En el manicomio, sí. En el manicomio. Y es curioso porque lo cortamos en copia. Entonces, en algunas copias seguía la frase. y nunca pasó nada. O sea, no hubo nunca. Era una tontería. Era en la oficina de censura, tenía que justificar su existencia. O sea, no había ningún motivo para cortar aquello, ¿no? Claro, claro. Y si se mira de cara al cine español que vino inmediatamente después, que fue un cine muy abierto en términos de exploración sexual, pues sí que tiene mucho menos sentido ese gesto de la censura, ¿no? Claro. Y además era una frase, y luego el cine que tú dices, que estaba, por ejemplo, todo el cine de Eloy y la Iglesia y tal, era un cine que era muy directamente homosexual y era muy visual. O sea, y el Desencanto visualmente no tiene nada de sexualidad, o sea, es todo lo contrario, o sea, planos de gente hablando en blanco y negro, ¿no? Yo tengo que decir que me sorprendió muchísimo, me sorprendió mucho que la película funcionara, yo nunca lo había esperado. Totalmente, además después vendría el cine de Almodóvar, pero en fin, eso es otra historia. Quería que nos concentremos un poco en la figura de Leopoldo María Panero, que es el gran poeta maldito, y yo creo que la figura más interesante del documental. Como usted dice, llega, bueno, nos acabas de explicar que él llega tarde, que se incorpora tarde, digamos, como al rodaje de la película, pero siente uno que la termina como absorbiendo por completo, ¿no? Como que la figura de Leopoldo María es tan fuerte que empieza a crecer tanto en el documental que se vuelve un documental casi que sobre él, ¿no? ¿Tiene usted la misma impresión? Absolutamente, y es muy curioso porque ya te digo que es con el que menos rodamos. Y sin embargo, su presencia es continua porque todos los demás hablan de él. Siempre lo que dice es siempre lo más interesante y lo más profundo. Y tiene mucha gracia, te voy a contar dos anécdotas.
Una es que Leopoldo María, esa brillantez que tenía, era una brillantez muy calculada y estaba basada en citas. Sí, O sea, la mayoría de las frases que dice son citas, o sea, no son suyas, pero las metía muy bien y con mucha inteligencia. Y la otra, y por ejemplo, me dijo que a él le gustaba mucho Lacan, el psiquiatra, y que leía mucho a Lacan, y yo inmediatamente, como había desarrollado una gran admiración por Leopoldo María, me compré el libro de Lacan y a las 8 páginas lo tuve que dejar. Y tú le dije, mira, Leopoldo María, he intentado leer a Lacan, pero es que no lo entiendo. Y me dice él, es que hay un truco. Entonces sacó del bolsillo un librito que se ponía para entender a Lacan. O sea, que él mismo tenía que leer una explicación para entenderlo. Y la otra anécdota importante, porque es fundamental para la película, es que la escena en el jardín del Instituto Italiano, en que él acusa a su madre de haberle metido en el manicomio, no se había hablado nunca en las cintas y nadie sabíamos qué iba a pasar. Esto nos dejó sorprendidos a todos. Yo creo que incluso si ves la cara de Michi de felicidad, también tampoco se lo esperaban. Y es muy bonito porque Michi inmediatamente cambia de bando, que era típico de él. Hasta ese momento había defendido a Leopoldo María y había defendido a su madre, y a partir de ese momento se pone del lado de Leopoldo María porque se da cuenta de que ahí el que manda es Leopoldo María, ¿no? sí, es impresionante porque, bueno, Nadie sabía qué iba a hacer. sí, también para quienes no han visto, pues el documental está estructurado con algunos testimonios individualizados de Felicidad y de los tres hijos de Leopoldo Panero, pero especialmente los momentos más de mayor exposición, si se quiere, de las intimidades de la familia ocurren en estos encuentros de grupo, ¿no? Como este que usted menciona cuando hablan de la época del colegio y cuando hablan de la internación en los psiquiátricos, de ese largo camino de integraciones en los psiquiátricos que empezó para Leopoldo María y del cual acusa a su madre. A propósito de Lacan, no sé si es en esa escena o en otra donde él dice que hay dos maneras de hablar de un individuo o de una familia. A través de una leyenda épica de las hazañas del yo, él cita a Freud de hecho, y a través de la verdad. Y dice que la verdad es bastante deprimente. Entonces él mismo está exponiendo un poco casi que el alma misma del documental, ¿no? Que es en contra de esa leyenda épica con la que empieza el documental al empezar con este homenaje, con este lenguaje engolado. Y después lo que vamos nosotros descubriendo, la película de alguna manera es un destape, ¿no? Es un destape, es un diván psicoanalítico, es un destape de orden, pues familiar, pero también social, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y ahí es donde enlaza la película con el tema de la locura, que a mí sí me interesaba mucho. Y cuando conocí a Leopoldo María, ya me empezó a gustar realmente la película, porque mi primera película también había tratado del tema de la locura. Esa era la segunda película. Entonces, había un psiquiatra de Madrid que organizó para sus pacientes una proyección de la película con los paneros. Entonces vimos la película con los pacientes y los paneros se pusieron, fueron solamente Michi y Leopoldo María. Y a veces se ponían en plan un poco divo. Y a los pacientes no les hizo mucha gracia. Entonces, bueno, total, que al final me quedé yo en el psiquiátrico un año entero y ellos casi no hablaron con los pacientes. Yo me quedé en el psiquiátrico todo un año en un estado intermedio entre paciente y terapeuta, una cosa muy rara, pero fue interesantísimo, de los momentos más interesantes de mi vida. Pero con Leopoldo María lo que es muy interesante es que el psiquiátrico acabó siendo un refugio para él. O sea, le empezaron metiendo sin él querer ir al psiquiátrico, y al final cuando él se encontraba mal, él iba al psiquiátrico, porque ahí se sentía a gusto, ahí se sentía protegido. Ya no eran como el primero que le habían metido, que era la época de Franco, claro, que eran ya sitios con técnicas modernas, con medicación, en fin, otro tipo de cosas, ¿no? Donde podía entrar y salir, y completamente distinto. Pero yo creo que en los psiquiátricos Leopoldo María de alguna manera encontraba un lugar donde podía aceptar la realidad con más comodidad que en la vida, porque para Leopoldo María la realidad era tan inteligente, era tan lúcido, que la realidad le resultaba algo insoportable. O sea,
no podía soportar la realidad, era demasiado lúcido para... y entonces en el psiquiátrico pues era ese mundo en que había gente que le pasaba lo mismo que a él, donde tenía una sensación de compañerismo y no la soledad que él sentía fuera de... No, es muy complejo, pero yo creo que esto es bastante cierto. Al final, era él quien entraba en el psiquiátrico cuando le daba la gana. O sea, nunca más volvió a entrar obligado, quiero decir. Llamaba a su madre y decía, mamá, quiero ir al psiquiátrico. Tremendo. Maestro, hablé al comienzo de otra película española de la época que es Arrebato de Iván Zulueta, pues que también tiene que ver con la locura. Maravillosa, Sí. maravillosa película. Iván era íntimo amigo mío, la película está rodada en mi casa. Ah, mira, claro. O sea, ahí sí toda hay la casa de campo, toda claro, la casa de campo es la casa de mi madre. Y tengo, bueno, muchísima cercanía con esa película que adoro. Me parece una película fundamental. Y bueno, pues cualquier cosa que quieras saber te la cuento. Porque también, no, pues quisiera saber, quisiera saber de esa amistad y de Iván Zulueta un poco también, que es, digamos, otro poeta maldito, en este caso del cine español, y totalmente fundamental para lo que pasó también en esos años 70. Y quisiera un poco, además de preguntarle por Iván Zulueta, por Arrebato y por su participación en la película, también por un cine español de la época que estaba realmente muy, como esta película autobiográfica que también quisiera que mencionaras, muy afincado en los temas de la locura, ¿no? De alguna manera una película como El espíritu de la colmena, en la que usted fue director artístico, o incluso el cine de Saura, o una película como Ana y los lobos, también un poco abordan esos asuntos, ¿no? Entonces, pero vamos por partes. Vamos con Iván Zulueta y con Arrebato, y con su amistad personal con Iván, y con el sacrificio de este hombre hermoso, de este niño grande. Cuéntanos un poco de él, pues que es una película que también están viendo aquí en Manizales. Sí, pues Iván, me alegro mucho de que vean estas películas porque son fundamentales para la historia del cine español de ese momento. Iván era un rara avis en el mundo del cine español, si quieres llamarlo así, porque era quizá la única persona que no mostraba ningún interés concreto por la política. O sea, era completamente antifranquista porque era súper liberal, pero él había hecho, cuando era muy joven, había hecho un viaje a Nueva York y él se había quedado completamente fascinado por el mundo de Warhol y por la factoría de Warhol y por el mundo del underground y del pop. Entonces fue un artista pop en España 10 años antes de que lo fuera en la vida. Era una persona nada basada en los libros, había leído poquísimo, no era una persona para nada cultivada, tenía una cultura de imagen alucinante, pero sobre todo de imagen y de música modernas. O sea, no tenía una formación clásica. Para él el mundo empezaba con Andy Warhol, ¿no? Era muy curioso. Al mismo tiempo, si le llevabas a ver una película clásica, la apreciaba absolutamente, le encantaba y en el sentido de la cinefilia sí conocía el cine clásico. Pero era un personaje que enseguida, como él estaba muy metido en el mundo de la droga, muy voluntariamente y además sin ningún tipo de arrepentimiento ni de contrición, pues se aisló mucho de nosotros, de los amigos, vivía una vida de la que sabíamos muy poco y de esa vida sale Arrebato, ¿no? Y ya cuando se estrenó la película, que nos produce a todos los amigos una admiración tremenda, pues volvimos a verle un poco más, pero luego ya entró en el proceso de intentar recuperarse de las drogas y tal, y ya se fue a su casa de San Sebastián y desapareció. O sea, es un autor de una sola obra maravillosa, pero también es verdad que después de hacer Arrebato, ¿qué iba a hacer? Sí, digamos que es interesante porque aquí estamos hablando un poco de unas historias de descenso, un descenso luminoso o un descenso oscuro, no me siento capaz de calificarlo de ninguna manera, pero porque es un poco también, es un poco también la propia historia de Leopoldo María, que en el momento en que está en la película, claro, ya habla de sus internamientos en los hospitales psiquiátricos, pero no es el Leopoldo María que,
y en la cárcel, pero no es el Leopoldo María que vamos a ver después en la escena pública de España, ya realmente delirante, ¿no? Una figura delirante, Sí. pero que además delirante y tremendamente lúcida en su delirio, ¿no? Entonces, me parece que tanto Zulueta como... Y tiene que decirlo, muy insoportable. ¿Eh? Había que tener mucha paciencia para aguantar. Además, realmente, yo quise rodar en un momento dado un documental sobre los manicomios españoles, cuando todavía estaba Franco vivo, y de ahí salió luego El Desencanto. Y yo recuerdo las caras de la gente en los manicomios, y Leopoldo María acabó teniendo esa cara. Sí. O sea, era como un cuadro de Goya. O sea, era un niño que era relativamente guapo, relativamente tal, y al final era una persona que a mí no me daba miedo porque le quería mucho, a pesar de que no le veía nunca. Y además siempre fue súper cariñoso conmigo. Pero no sé, hay una cosa muy importante, y es que de toda la familia Panero, Leopoldo María era el único que no necesitaba la película, porque ya era alguien. Y los demás no eran nadie. Y pensaron que la película les iba a aupar. Y claro, se llevaron una gran sorpresa porque a quien aupó la película fue a mí, no a ellos. Sí, sí, sí. Yo tampoco lo esperaba. Pero por parte de Vichy hubo durante cierto tiempo un cierto resentimiento porque él pensaba que se iba a convertir un poco, era muy guapo Vichy, entonces pensaba que se iba a convertir un poco en una especie de pequeña estrella, ¿no? Y claro, no pasó. Y en cambio a Leopoldo María le daba igual. O sea, él tenía su escritura, que era lo que le importaba, y la película era una pequeña anécdota en su vida, le daba lo mismo. Esta película autobiográfica anterior suya, anterior al Desencanto, hablemos un poco de ella, porque... Pero, sí, pero ¿por qué dices que es autobiográfica? No es autobiográfica. No, porque usted lo acaba de mencionar, ¿no? Sí, pero no he dicho que era autobiográfica, he dicho que era mi Ah, primera película y que tenía que ver con la locura. ok. También. Ya. Bueno, lo de la autobiografía lo puse yo. Cuéntenos un poco de esta No, película y bueno, y también de esos años en que usted hace dirección artística para El espíritu de la colmena y para Ana y los lobos. Además son años donde algo está por terminar y algo está por nacer, pero ni una cosa termina ni la otra empieza, nace todavía, que es esos años, primeros años 70 el final de claro. una época. Creo que esta es una frase no me acuerdo de este pensador italiano, pero un mundo que no termina de acabar y un mundo nuevo que no termina de nacer. Creo que puede que sea de Lampedusa, ¿no? De Gato Pardo. Sí, Puede que sea ahí. Lo que pasa es que yo había sido prácticamente el primer director underground del cine español. O sea, como no podía hacer cine, hacía cine en Super 8. Hacía largometrajes en Super 8, los sonorizaba y esas películas se acabaron pasando en la Filmoteca. Y entonces alguien de televisión las vio y ahí empieza mi carrera como director. Y mientras tanto, hice 3 películas de dirección artística, pero sabiendo que no me iba a dedicar a eso. No me iba a dedicar a eso. Y hice El efecto del espíritu de la colmena, Ala de los lobos, de una tercera de Jaime de Armiñán que se llamaba Un casto varón en español, que era una película un poco de destape. Y bueno, era un trabajo que me divertía, pero me daba miedo quedarme ahí, no quería quedarme ahí, ¿no? Entonces, yo había hecho la primera película, Los viajes escolares, que era una película sobre un joven esquizofrénico, y no se estrenó. Cuando se hizo El Desencanto no se había estrenado la película. Entonces Elías me dio la oportunidad, le gustó una película en Super 8 mía, y me dio la oportunidad de hacer El Desencanto, que de hecho es mi segunda película. entonces Los viajes escolares que se hizo antes se estrena después del Desencanto. Se estrena después de Desencanto. Y Ya, muy bien. muy pequeño, o sea, no tiene nunca la repercusión ni el éxito del Desencanto. O sea, es una película que pasó muy desapercibida. La frase que acabo de mencionar y que cité incompleta es de Antonio Gramsci en realidad y es De Gramsci. un mundo, pero y me acordé de la parte final que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, un mundo nuevo que no ¿Sí? termina, un mundo viejo que no termina de morirse, que no acaba de morirse y un mundo nuevo que no termina de nacer o que no acaba de nacer del todo. Y en ese interregno, o en ese intervalo, o en ese espacio, nacen los monstruos o viven los monstruos, dice Antonio Gramsci. Y me interesa mucho pues por la relación de la monstruosidad con la locura o de la locura con la monstruosidad, ¿no?
Y de alguna manera los monstruos Sí. es algo que, o la monstruosidad y la locura es algo que atraviesa, insisto, el cine español de la época en el que usted participa, como precisamente El Desencanto, como precisamente El espíritu de la colmena, que es la película también de una fascinación por un monstruo, ¿no? En este caso por Sí, 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 Frankenstein. sí. Pero yo creo que es que además el país estaba viviendo una etapa muy esquizofrénica, porque había sido un país muy franquista, o sea, en parte era por miedo, pero la verdad, la pura y terrible verdad es que Franco gustaba mucho a mucha gente. Entonces, cuando Franco muere, y claro, lo bueno y lo malo, y lo bueno también que tienen los dictadores es que no puede ser dictador su hijo, o sea, eso cae por su propia base. Entonces, el país se ve obligado a aceptar la democracia y la acepta, o sea, realmente votan la democracia, pero yo creo que con una división interna absolutamente tremenda que sigue estando viva en la sociedad española, ¿no? O sea, yo creo que en ese, y sobre todo teniendo en cuenta que esa transición y esa democracia la trae un personaje tan conflictivo como el rey emérito, ¿no? Entonces, que hay con él una deuda innegable, pero al mismo tiempo que ha hecho unas cosas que no sé. No. Y claro, es complicado para un país asimilar todo eso, ¿no? Aunque en los últimos años de Franco, indudablemente, eh, había subido mucho el nivel de vida y se había creado una burguesía, habían desaparecido los enormes problemas de los años 40 y 50, pero de todas maneras Franco creaba una mentalidad porque Franco formaba parte de la educación de los niños. Claro. Y eso es algo que es inevitable, ¿no? O sea, entonces la gente educada, Franco es papá, pues es algo muy duro y es algo que cuesta mucho quitarse de encima. Y costó quitarse de encima. Sí, entiendo que aparte de que el público inicial de la película, o no el público inicial, digamos, el establecimiento cultural, quizá, no sé si sea esa una palabra correcta, leyó la película como una muerte del patriarca y la leyó en relación con Franco, también entiendo que a esta generación de la transición también se le conoció, se le empezó a conocer como la generación del desencanto, quizá en alusión a la película, o no es así. Pues es curioso porque es verdad, pero mi intención era todo lo contrario. O sea, para mí el desencanto era el franquismo. Y sin embargo, hubo quizá también por parte de una derecha revenida una especie de... pero no tenía que ver tanto con la película, sino con el término. Era un término muy olvidado. Una especie de desencanto de la democracia que yo en ningún momento compartí. O sea, no... yo que nunca había sido ni el Partido Comunista ni nada parecido, sí comparto y sí entiendo un cierto desencanto de la izquierda, pero no de la democracia. O sea, creo que uno de los grandes aciertos de la izquierda fue en un momento dado, en Europa por lo menos, aceptar la democracia, ¿no? Pero la intención era todo lo contrario. La intención era decir, o sea, cuando hicimos la película no se había muerto Franco y parecía que no se iba a morir nunca. O sea, que yo era una cosa angustiosa, ¿no? Entonces la película es verdad que no tiene un resquicio. O sea, no tiene una cosa que puedas decir cuando esto pase va a venir algo mejor. No lo tiene, pero cuando se rodó no estaba pasando. Entonces es una película en ese sentido bastante negra. Hay quien la ve incluso casi como una película de terror, ¿no? O sea, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante. El Desencanto es una película de máscaras. O sea, la película sobre las máscaras de los paneros. Cómo sean los paneros realmente no lo sabe nadie, porque tú cenabas con ellos y son igual que en la película. Y te dabas cuenta de que había un deseo de crear una impresión. Sí. Y eso está muy utilizado en la película. Totalmente. Había muy pocas. Dime. No, sí, no. No, pues que sí, que es una película sobre la hipocresía y en ese sentido sobre también la familia como una máscara, ¿no? La familia como una gran... sí. Le quería preguntar, maestro, por su relación con lo que vino inmediatamente después que fueron las movidas madrileña y vasca, un poco donde están sembrados las carreras o sembradas las carreras de Almodóvar y de Iván Zulueta, su amigo.
sabemos, pues, nos acaba de contar de su relación con Zulueta y de que parte de la película de Arrebato se filmó ahí en su casa, pero, y también usted fue actor de una película de Almodóvar, ¿no? ¿Y qué relación tuvo Sí, usted con no, estas movidas? Almodóvar no se rodó en casa, no. No, 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 usted fue No se actor, rodó. usted tuvo una Ah, participación sí, en en una película de varias, Almodóvar, en varias. en varias, Sí, sí. sí, en varias. Sí. A mí la movida me cogió un poco mayor. O sea, Ujú. ya no tenía la edad, tenía 30 y tantos años, tal, pero bueno, tangencialmente sí los trataba, si si iba a sitios donde estaban ellos y tal, y la movida yo lo veo un poco como un equivalente al 68 francés, solo que mucho más cultural que político. O sea, lo que hizo la movida española, sobre todo en Madrid, fue sacudirse un pasado. Sí. Pues queremos llevar el pelo largo, queremos hacer música rock, queremos ser gays, queremos hacer cosas que hemos tenido prohibidas durante muchos años. Entonces, esa revuelta del 68, que en Francia era muy contra la política, tanto de la derecha como del PC, y que de alguna manera acaba con la izquierda en Francia, en España la movida también era una rebelión contra cierto tipo de izquierda que todavía era muy encajonada, muy tal, y por otro lado muy machista. Por otro lado muy machista. Entonces era una especie de, como cuando un perro sale del agua y necesita sacudirse el agua y se pone a moverse por todos lados sin fijarse a quién moja, ¿no? Pues la movida tenía esa libertad y tenía algo muy bonito. Tenía algo muy bonito. Sí, bueno, muy bien. A pesar de que hoy se discute tanto el significado cultural y político de la movida, pero bueno, esos serían temas con muchos matices. Quiero preguntarle, para ir terminando, maestro, no es la segunda parte del Desencanto, pero sí es un director que no sé si usted conoció, que es Ricardo Franco, que hace en los años 90 o que vuelve sobre Los Panero, y creo que ya se había muerto Felicidad, y hace pues una nueva aproximación a esta familia, ¿no? Creo que esa aproximación se la ofrecieron a usted, ¿no? Que la volviera a hacer, o que usted volviera a encontrarse a los personajes, a los tres Panero, Es muy, pero usted la rechazó. ¿Por qué la rechazó? Y no sé qué piensa de no, la es que película de Franco. fue mucho más bonito, fue mucho más bonito. Ok. Me llama Michi, que había estado años sin hablarme, pero que últimamente estaba muy simpático y tal, y me dijo un día una cosa muy bonita, sobre todo por parte de él, que me dijo, es que tú has cogido una historia completamente vulgar y la has convertido en una leyenda, refiriéndose al Desencanto. Entonces me llama y me dice que quiere hacer la segunda parte del Desencanto y que además tiene título, y el título me encantó. El título era El Desconcierto, que me pareció genial. Y entonces le dije que me lo tenía que pensar, porque para mí el rodaje del Desencanto fue muy duro, y volver otra vez a bregar con los paneros sin felicidad, sobre todo, me parecía un poco duro. Entonces se lo dejé así, le dije que me lo pensaría. Y a los 5 minutos me llamó Ricardo Franco, que era íntimo amigo mío, para contarme que Michi le acababa de llamar ofreciéndole la felicidad. O sea, que ni siquiera esperó a que yo le contestara. Ya sabía que yo no la iba a hacer, ¿no? Y creo que Ricardo hizo una película estupenda, pero que el problema de la peli es que se estrenó 10 años después del Desencanto, cuando todavía los medios no habían facilitado que el Desencanto tuviera la popularidad que tiene ahora entre los jóvenes, por ejemplo. Porque todas las escuelas de cine y tal, y toda la gente joven en España conoce el Desencanto, y eso es una gozada. Y entonces la película pasó más o menos desapercibida. Pero a mí me parece una película estupenda. Ujú. Pero como 10 años después del Desencanto, la película se hace 24 años después del Desencanto, ¿no? 4 años solo. 24, ¿no? O Parece sea, que más. o sea, Me parece que más, ¿eh? sí, sí, no. No lo sé, míralo, yo no estoy seguro. Sí, no. Creo que la película es del 94. La película de Franco es del 94, de Ricardo Franco, ¿no? Claro. Del 94. Pero me Son estás diciendo. casi 20 años después. Claro, claro, sí. Y usted había tenido un éxito rotundo en 1989 con Las Cosas del Querer, que quiero que terminemos hablando de esta película porque en este festival sobre la locura y sobre el amor, pues tenemos que hablar de Las Cosas del Querer porque es una película también sobre la locura y sobre el amor, ¿no? Entonces hablemos, y bueno, y le quiero contar esto como un asunto muy personal, pero creo que no hablo por mí mismo, sino por toda una generación que vio ahí en una película como Las Cosas del Querer, aquí en Latinoamérica, también un destape que nos permitió a nosotros mismos, hombres gay en Colombia,
destaparnos, ¿no? Y encontrar un espejo para nuestro deseo y para nuestras ganas de liberarnos, ¿no? En esta película que hablaba de una época de muchísimas represiones, ¿no? Pero donde finalmente el amor homosexual, en este caso, estaba ahí, ¿no? Y estaba ahí con toda su potencia melodramática. Y bueno, en fin, hablemos de las cosas del querer, que creo que, no sé si después del Desencanto y tal vez sea su otro gran éxito, ¿o no? Y además me encantan porque me encantan las dos películas, les tengo mucho cariño a las dos y son radicalmente distintas. O sea, una persona que no sepa que se ha hecho la misma persona seguramente nunca podría imaginar, y eso me gusta mucho, porque yo no soy un autor, yo quiero hacer películas, y películas que sean, cada película para mí es meterme en un mundo distinto. A mí mi ombligo me interesa muy poco, me interesa el ombligo de los demás, entonces no. Pero también fue un éxito porque todo el mundo nos decía que era un disparate hacer esa película porque hacía 20 años que no se hacía ninguna película folclórica, que era un poco lo que tocaba la película. Lo verdad que, como tú dices, la película era el tema de la folclórica, pero dado completamente. Todo el mundo sabía que las folclóricas las vendía su madre, pero nadie lo había dicho. Y todo el mundo sabía que había cocaína y homosexualidad y tal en todo el mundo, pero nadie lo había dicho. Entonces era de repente como abrir una puerta hacia algo que siempre estaba allí, pero que esa puerta en concreto siempre había estado cerrada. Y luego tenía unos intérpretes con mucho encanto, y eso también favoreció mucho. Y las canciones eran muy buenas. Entonces, todo aquello favoreció mucho. Ángela Molina, Antonio Banderas, bueno, en fin. No, Manuel Bandera, ¿no? Manuel Bandera. Manuel Bandera, sí, sí, sí. Y bueno, y después sí hace la segunda parte de Las cosas del querer. Ya que no hizo la segunda parte del Desencanto, sí hace la segunda parte de Las cosas del querer. Confieso que no la he visto. ¿Por qué decide hacer esta segunda parte de una película que Pues fue mira, tan... yo estaba completamente peleado con el productor de la película, y el productor de la película montó la segunda parte por su cuenta. Entonces la tenía montada en Argentina, porque la película argentina fue un éxito tremendo, y entonces montó la película para Argentina con un guionista argentino, y de repente, en el último momento, con todo el reparto hecho, los argentinos le dijeron que si no dirigía yo la película, no la producía. Y la película de producción mayoritaria argentina. Entonces tuvo que meter el rabo entre las piernas, me llamó y me dijo que si quería dirigir la película. Y a mí no me gustaba el guión, no me gustaba nada, cambié el final un poco, pero no colaboré para nada en el guión de la película. Y no estaba muy satisfecho con ello. Pero bueno, eran mis personajes, de alguna manera yo sabía que había trabajado en el guión de la primera, y entonces me gustaba ir a rodar a Argentina porque me encanta Latinoamérica y adoro a Ángela Molina y tal. Y entonces pues decidí hacer la película. Que bueno, funcionó muy bien en Argentina. A mí me parece una película poco interesante y bueno, ahí está. Sí. ¿Y por qué le interesó volver a esa época y por qué le interesó, digamos, casi que contrabandear una historia de homosexualidad y de unas pasiones tan fuertes en una película con esa apariencia de película folclórica o de película de época? Es que Las cosas del querer 2 ya no tenía el poder un poco revulsivo que había tenido la primera. Era una película mucho más domada, de alguna manera, ¿no? Primero porque los personajes no cambiaban respecto de lo que eran en la primera. Para mí no había una evolución de los personajes. Había, sí, pues un contacto con una sociedad distinta, que era la sociedad argentina de la época de Evita Perón. También era un tema que a mí me interesaba mucho, pero muy tocado tangencialmente. Entonces lo hice por una razón puramente científica. Eran los personajes de mi película. Me daba pena que un reparto de actores argentinos tan buenos como eran Darío Arandinete y Susupe Corado, eran unos actores estupendos, me daba lástima que me pidieran que hiciera yo la película y no hacerla. Es muy difícil de explicar, pero de hecho esa película lo que me valió y lo que me encantó fue un poco la amistad de Darío y de Susu, ¿no? Porque fue un rodaje fantástico. Entonces, hay películas que casi las recuerdas más por el lado personal que por el lado cinematográfico.
Y desde luego Las cosas del querer es de esas películas. Sí. Lo pasamos muy bien, ¿no? Sí, no, aunque en realidad yo estaba preguntando era por la primera, porque encuentro como que hay un interés suyo o es tal vez una casualidad en centrarse como en momentos de transición histórica, ¿no? Pues Las cosas del querer, la primera también se ubica en un momento de Bien, transición entre la República y la dictadura franquista, entonces como que esos pero, momentos de transición, pero era un momento de transición que a mí lo que me interesaba era la transición de las sí, cabezas. no, claro. Porque yo antes de Las cosas del querer había hecho una película que se llama Un Dios desconocido, donde por primera vez se trataba el tema homosexual en el cine español de una manera, digamos, seria. Entonces esto fue porque a mí me encargaron en televisión hacer una adaptación del retrato de Dorian Gray y yo hice la adaptación, Elías Querejeta la vio y le gustó mucho y dijo, vamos a hacer una película sobre un personaje homosexual. Y dije, Elías, no sabemos nada de los personajes homosexuales. Y me dijo Elías con mucha inteligencia, son exactamente igual que todos los demás. Entonces, eso me dio la clave para entender que se podía hacer perfectamente sobre seres humanos cualquier película, cualquier cosa. Esta Hicimos película esta película que tuvo se llama Un Dios a un desconocido. dios, A un a Dios un dios desconocido. desconocido. Sí, a Y un Dios tuvo el premio en el desconocido. Festival de Chicago y tal. Y eso la película tiene un poco para mí eso que tiene Elías, que es la falta de humor, ¿no? La falta de, en el cine de Elías el humor, y yo para mí el humor es fundamental. Para mí el humor. Pero bueno, la película funcionó estupendamente, le dio un gran prestigio y estuvo muy bien. Y era un cine, digamos, de alguna manera más industrial que el Desencanto. O sea, estaba más dentro del mainstream que el Desencanto, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando llegó Las cosas del querer, que tampoco tenía que haberla dirigido yo, tenía que haberla dirigido otro director, pues el productor y el co-guionista me llamaron y hombre, otra vez, pues mira, me gusta tratar otra vez este tema homosexual con un giro totalmente distinto, los flamencos, los gitanos, o sea, y me pareció muy bien porque el productor de la película era gay, era homosexual, y para él la película era también un punto reivindicativo, ¿no? Y a mí me gusta apoyar esas cosas, o sea, me parece que además en España en concreto se creó una ley específicamente contra los homosexuales, que me pareció siempre tremendo, que era la llamada ley de vagos y maleantes, pero era mentira. Se aplicaba principalmente a los homosexuales por el hecho de serlo, cosa que a mí me parecía alucinante. Pero bueno, hicimos la película con un tono pues entre frívolo y serio, de melodrama, a mí me encanta el melodrama, y bueno, pues casi eso me interesaba más que la copla, porque a mí la verdad es que la copla nunca me interesó mucho, o sea no es mi mundo, ¿no? Pero de repente ese mundo oscuro por debajo de la bambalina teatral sí me interesaba. Sí. Sí, pero la Sobre todo copla en la porque... No, termina. No, sobre todo porque la copla se supone, porque es mentira, se supone que era lo único que permitía el franquismo. Porque era, por ejemplo, la única música donde hablaba del deseo de la mujer, que era algo que en la España franquista no existía. Y sin embargo, en la copla está presente continuamente, y eso es muy interesante, porque es el único escape que tiene el deseo femenino en todos los años de Franco, ¿no? Y eso era bonito, eso era muy interesante. Y las letras son siempre de mujeres que desean a un señor estupendo y que no sé qué, y ojos verdes y el tatuaje y tal. Y son unos melodramas, pero siempre vistos desde el punto de vista del deseo de la mujer, ¿no? Y es muy bonito. Es muy interesante lo que dice Maestro, porque uno siente que estas músicas populares, la copla o incluso la música, la balada española de los años 60, 70, no sé, de un Rafael, un Camilo Sesto, uno siente que nacen en mundos muy conservadores aparentemente, pero permiten que salga un deseo, o sea, que uno pueda mariconear esas músicas tradicionales o populares. Y yo creo que lo que le contaba de que en Colombia vimos las cosas del querer y nos cantábamos esas coplas como también una forma de contrabandear nuestro deseo de expresar un amor que no tenía nombre, pero
un poco ahora que dice que hablaba del mundo de la mujer y del deseo de la mujer, pues también sentimos que esa copla y las canciones de Rafael y las canciones de Camilo Sesto hablaban también del deseo gay de manera muy Claro, encubierta, ¿no? De manera muy claro. encubierta y muy encriptada. Y eso me pareció, y me sigue pareciendo fascinante, como nosotros los gays mariconeamos esa cultura tradicional. Ya, 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 ya. Pero es que eso tiene mucho que ver con todo lo que es el pop y todo lo que es el kitsch y todo eso. Y es muy interesante. O sea, es un mundo cultural riquísimo. O sea, es muy interesante. Y eso, en España, Zulueta era un pionero absoluto de todo. O sea, era el primero que lo vio. Y Bueno, lo muy bien. sentía, además. Pues. Totalmente. Bueno, ya tenemos que ir terminando. Solo quisiera preguntarle, porque en este festival se ha hablado mucho de la curaduría de películas que es maravillosa, que han hecho Diana y Federico. Pues han abordado temas Ajá. como la relación de la locura con el alcohol y las drogas, y pues creo que en sus personajes, en concreto pues en el personaje o en la familia Panero, este fantasma del alcohol y este fantasma de las drogas está muy presente. Y bueno, y usted también hizo la mención de Zulueta, ¿no? Esa decisión casi que totalmente consciente de explorar ese camino hasta el fondo, ¿no? Hasta las últimas Exacto. consecuencias. Sí, Eh, sí. no sé qué lectura hace retrospectivamente de esa decisión generacional, de ese mundo, de esa... Pues el único caso que yo conozco que no se quejó nunca y que asumía absolutamente lo que hacía era el de Iván. En todos los demás, gente que yo conocí, que tampoco conocí mucho porque no era el mundo en que yo estaba metido. Había como que me han engañado y he caído en una trampa. Pero Iván nunca tuvo eso. Nunca tuvo eso. En un momento decía, no me interesa nadie que no tome él. O sea, era algo, se le abrió un mundo que para él fue fundamental. Y de hecho, la película Arrebato es genial porque hace un paralelismo entre el cine y la droga que está casi latente en el espíritu de la colmena, como hablábamos antes, ¿no? Con la locura también. Pero aquí en Arrebato ya llega a las últimas consecuencias. O sea, el cine mata, ¿no? Como la droga. Y es una película maravillosa. Es una película maravillosa. A mí me vuelve loco. Sí, sí, total. Es la reflexión que ninguno fuimos capaces de hacer sobre esa época. Está perfectamente hecha en la red. Totalmente, ¿Cómo bueno. escaparse de algo al final, sin escaparte, porque nunca te escapas de nada, ¿no? Pero cómo eso se convierte en algo fascinante que te destruye, es una genialidad. A mí me parece una genialidad. Era un cine además de una tremenda libertad, ¿no? Yo era curador del Festival de Cine de Cartagena en Colombia y descubrimos nos encontramos con una película que se llama Cadáveres, no sé si la conoce. ¿Cadáveres? Sí, ¿No? una película de esos mismos años, una película pequeñita sobre una persona que preparaba cadáveres. No, qué interesante. ¿Sabes quién era el director? Valdelomar, creo. Luego hizo más tarde una película de terror que por lo visto formalmente era estupenda, pero que el guión no estaba bien. Pero sí, Sí. pero no la conozco, la buscaré en internet ahora. La voy a buscar. Cuando cuelgue, voy a buscarla. Por favor, es que es una época, yo creo, donde estaban realmente pasando cosas y se estaba inventando un mundo a partir del cine, ¿no? Creo que el cine participó Sí. totalmente en una ruptura mental de la sociedad española. Creíamos que el cine podía cambiar el mundo. Y no en un sentido político, sino en un sentido de la, de la, No, en un apertura, sentido. de la apertura hacia la imaginación, ¿no? Hacia la, Exacto. hacia la imaginación radical, que es algo de lo que hemos hablado aquí absolutamente. Pues porque esta curaduría en la que está su película y en la que está también Arrebato, se inspira un poco en una película de Bergman, del final de la vida de Bergman, que se llama En presencia de un payaso. Un telefilm de Bergman de 1987 que habla también de esa liberación a través de la imaginación. Ya. Bueno, maestro, muchísimas Otra gracias. cosa, Pedro, perdona, te quería recomendar dos películas españolas que estoy seguro que te van a interesar. Una se llama Pieles. Apúntalo porque son totalmente distintos del cine oficial que se hace en España. Pieles. Pieles, de un tal Casanova, no me acuerdo el nombre. Pieles, Ok. es de hace 5 o 6 años.
Y la otra se llama Espíritu Sagrado, Sí, esa sí la conozco. De Chema García Ibarra. García Ibarra. Chema Sí. García Ibarra. ¿La has visto? Esa sí la he visto, sí. La has visto, ¿no? Ah, Sí, vale, sí, sí. vale. Pues esas son para mí las dos películas más interesantes de los últimos años del cine español. Para que Bueno, sigo teniendo un pie en la aún. las voy a buscar y usted busca, por favor, Cadáveres. Diana, Perdón, ¿querías maestro. decir algo? Sí, quería apuntar que hay una peli más que está muy asociada a todo este tema de la movida, que es la ¿Sí? peli de García Alix, La línea de sombra. ¿Ah? La película de línea García de Alix, sombra. La Charlie, el fotógrafo. sí, el fotógrafo. Ya, no la conozco. Bueno. Déjame que la apunte. La línea de sombra y Cadáveres. Pues mira, estas cosas. La línea de sombra Sí. y Cadáveres. Vale, muy bien. Pues después de este intercambio cultural tan interesante, Pedro, ha estado genial la conversación, ¿eh? Me ha gustado mucho. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. No, gracias a vosotros. Bueno, un abrazo grande. Venga, un abrazo. Y Diana y Viviana, muchas gracias también a vosotras. Un abrazo, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Venga. Suerte con el festival. Hasta luego. Chao. When I started writing Naked Lunch, people offered their opinions. Disgusting, they said. Pornographic, un-American trash. Unpublishable.